Hoy, NASA te invita a participar en el próximo viaje monumental de tu vida. Un viaje a extender las fronteras de exploración humana. Ver a través de paisajes extranjeros y ver nuestro Sol levantarse sobre nuevos horizontes. Hace casi 3.6 billones de años, los procariotas, los primeros seres unicelulares conocidos, aparecieron en los océanos terrestres, convirtiéndose en un puerto para nuevas formas de vida en nuestro sistema solar. Hoy, los orbitadores, rovers y landers de Marte de NASA han descubierto que el planeta rojo pudo haber tenido agua en su superficie en un momento temprano de su historia. Pero algo sucedió. El agua superficial y la atmósfera en Marte se perdieron. ¿Alguna vez evolucionó la vida en Marte y desapareció súbitamente? ¿Podría la Tierra tener el mismo destino? Para contestar estas preguntas, astronautas tendrán que tomar un viaje a Marte. Sin embargo, el conocimiento tecnológico y biológico que NASA necesita para hacer que el viaje sea seguro no existe, aún. La flotilla de exploradores robóticos científicos en Marte están pavimentando el camino para la exploración humana. En el 2012, NASA aterrizó su rover más grande y sofisticado en Marte. Se llama Curiosity, Curiosidad. Su propósito es determinar si hubo condiciones en el pasado que pudieron haber soportado vida en Marte y también investigar retos con la radiación cósmica. Estas investigaciones serán útiles al diseñar trajes espaciales y equipo para proteger a los astronautas que viajen ahí en el futuro. Este viaje tomará cerca de 9 meses, mucho tiempo viviendo dentro de una nave espacial antes de llegar a Marte. Los astronautas enfrentarán muchos retos biológicos y cósmicos. Sin la gravedad terrestre, los astronautas sufrirán una disminución en su densidad ósea, reducción de su masa muscular, cambios en su visión y otros efectos fisiológicos y psicológicos. Llegar a Marte es difícil, pero NASA está comprometida a resolver los retos. NASA está practicando cómo vivir en el espacio en la Estación Espacial Internacional. Este laboratorio nacional de clase mundial es hogar de una tripulación mientras se mantiene en constante órbita alrededor de la Tierra, probando varias tecnologías y capacidades humanas en una órbita terrestre baja. Los astronautas prueban aire, comida, agua y sistemas de desecho, y los astronautas ahora están haciendo visitas de un año a la estación mientras refinan sistemas confiables de espacio sideral. Para lograr el viaje, NASA va a necesitar un sistema de propulsión más grande y más poderoso del que nunca se ha desarrollado en el programa espacial. El sistema de transporte está en producción y tiene 3 componentes. Una nave espacial avanzada para la tripulación que se llama Orión, un poderoso y expansible cohete o sistema de lanzamiento espacial o SLS, y un puerto espacial moderno con una planta de ensamblaje, un nuevo sitio de lanzamiento actualmente siendo construido en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Los 3 compuestos de este sistema tienen que estar listos al mismo tiempo y tienen que encajar perfectamente el uno con el otro. Orión no es como ninguna otra nave espacial que se ha construido. Tendrá una capacidad de 4 astronautas y llevará humanos a una variedad de destinaciones espaciales. En el 2014, Orión fue lanzado por primera vez desde el Centro Espacial Kennedy en un cohete sustituto estándar. El vuelo probó sistemas críticos y el escudo de protección de calor de 16 pies y medio, que protegería a la tripulación del calor agudo durante la reentrada. La nave espacial impactó la atmósfera terrestre a 20.000 millas por hora con el escudo de protección de calor, alcanzando una temperatura abrasadora de 4.000 grados Fahrenheit. A pesar de la candente temperatura exterior, el interior mantuvo una cómoda temperatura de alrededor de 75 grados Fahrenheit.
All engine running. Liftoff. We have a liftoff. La próxima vez que Orión tome vuelo, no hará órbita a la Tierra. Orbitará la Luna y Orión necesitará una nave más poderosa. Han habido 40 años desde que NASA ha construido un cohete que lleve a humanos más allá de la órbita terrestre. El nuevo SLS tendrá una versión grande que podría mandar un hábitat y suministros a la órbita de Marte y su superficie por adelantado de una versión pequeña que mandaría una tripulación de astronautas. Ahora estamos trabajando en la primera prueba de vuelo integrada de Orión y SLS. Sin embargo, el cohete más poderoso del mundo necesita instalaciones de ensamble modernas y apoyo en tierra de alta resistencia. El equipo de sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy está trabajando arduamente para rediseñar y reconstruir la plataforma de lanzamiento, la trinchera de llamas y la estructura de la plataforma para resistir las increíbles 9 millones de libras de empuje generadas por el SLS. Aterrizar en Marte requerirá tecnología avanzada e ingeniería totalmente diferente. Marte no tiene la atmósfera para aterrizar vehículos con fricción y paracaídas como se hace en la Tierra. Los landers más pesados del mañana, algunos tan grandes como edificios de 2 pisos, requerirán de nuevas tecnologías de entradas, descenso y aterrizaje, y nuevos materiales resistentes al calor entrelazados. NASA está probando un nuevo desacelerador supersónico de baja densidad que está equipado con un dispositivo de arrastre desplegado a velocidades supersónicas. Una vez en Marte, los astronautas tendrán que vivir de la Tierra, como los pioneros han hecho en la Tierra. NASA necesitará tecnologías que puedan filtrar oxígeno y reciclar agua desde la superficie de Marte, y necesitarán desarrollar un control de ambiente complejo y un sistema de comunicación que habilitaría capacidades críticas requeridas para extender la presencia humana en la superficie marciana. Para explorar Marte, los astronautas también necesitarán tecnologías para sistemas de transporte que puedan mover humanos y cargo a través de miles y millones de millas, así como plantas de energía móviles para proveer energía. En preparación para Destino Marte, los astronautas van a necesitar práctica trabajando en el espacio sideral. De forma paralela a todos estos avances tecnológicos, NASA está planeando una nave robótica que viajará al espacio sideral para capturar una gran roca de un asteroide. Esta colosal piedra espacial puede contener agua, carbón, metano, azufre e inclusive hierro. Usando propulsión de electricidad solar avanzada, la nave moverá el pedazo de asteroide de forma segura dentro de una órbita alrededor de nuestra Luna. La Misión de Redirección de Asteroide o ARM, Asteroid Redirect Mission, es una demostración de capacidad clave para una futura barcaza Marte que podría entregar suplementos y hábitat antes de la llegada de la tripulación. La misión también pone los cimientos para un sistema de defensa planetario potencial en contra de asteroides que podrían ser una amenaza contra la Tierra. Antes de traer la gran roca de asteroide a la órbita lunar, la nave realizará una maniobra para demostrar la capacidad de alterar el camino de un asteroide. Lo que sucede después es como algo salido de las páginas de un cuento de ciencia ficción, y es un paso crítico hacia probar tecnologías que nos ayudarán a explorar Marte. Los humanos llegarán más profundamente al espacio que nunca antes para inspeccionar la roca multitonelada posicionada en la órbita lunar. Para esta misión, la raza humana viajará más de 300.000 millas en el espacio para tocar una fracción del cosmos. La misión probará nuevos trajes espaciales y sistemas mientras los astronautas seleccionan y recogen muestras de la masa multitonelada primitiva. Otras misiones de Orión y de SLS en el área entre la Tierra y la Luna conducirán ejercicios en soporte de vida avanzado, habitación de espacio sideral, cambios de órbita y preparación para operaciones de ensamble, todo lo necesario para misiones humanas a Marte en el futuro. Simplemente mirar a la Tierra desde la Luna durante la era de Apolo cambió nuestra percepción de nuestro lugar en el sistema solar. Observar la Tierra desvanecerse a un pequeño punto azul y viajar más lejos dentro del cosmos seguramente aumentará nuestra comprensión del universo. Por favor, únete a NASA para ver nuevos horizontes.
Trabaja con nosotros cuando nos impulsamos hacia adelante a desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones que beneficiarán a la raza humana y nos llevarán más allá de los límites de exploración humana.